Hola, muy buenas tardes, amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la espada y la pluma, el programa de libros de historia o de libros en general que tienen que ver con esta nuestra España, o bien porque hablan de España, o bien porque hablan de los españoles. Y bueno, como complemento a la otra entrevista de este programa que hemos realizado, o que vamos a poner antes que esta, a Manuel Ángel Cuenca López, autor del libro y amigo personal y compañero de fatigas. Bueno, y tenemos al otro lado del teléfono, porque en este caso vamos a hacer una entrevista eh, a través de Internet. Tenemos al otro lado de Internet a un conocido ya, nuestro y vuestro, Fermín Valenzuela Sánchez. ¿Qué tal estás? Muy buena, pues aquí encantado de, de estar aquí de nuevo. Oye, vamos a ver, hoy el programa es vuestro, más que mío es Ujú. vuestro, de Fermín, de Manuel Ángel Cuenca, de Gloria Cuenca, y hablamos de un nuevo libro vuestro, porque, bueno, ya estáis empezando a producir libros así como churros, ¿no? Venga a darle a la máquina de escribir, venga a darle al ordenador, venga a darle al lapicero, en el caso de Gloria. Y bueno, la verdad es que el producto, bueno, hay que darle un aplauso también a EDAF por el estupendo trabajo que ha hecho la presentación del libro. A mí personalmente me gusta este libro muchísimo. Y bueno, pues quería preguntarte, porque el otro día fuiste tú, cuando hablamos de vuestro libro anterior, tú fuiste el protagonista y Ujú. hoy eres como así como el telonero, ¿no? Eh, Fermín, ¿cómo funciona ese equipo? ¿Cómo es ese equipo que formáis vosotros tres? ¿Qué pone cada uno qué granito de arena pone cada uno para construir un libro? Pues bueno, un poquito, bueno, la verdad un poquito complejo, pero a ver, cada uno, bueno, sí, ya más o menos tenemos nuestra parte. Mi parte, claro, siendo el historiador del proyecto, pues yo me encargo de exponer la información, de ir encargando de ir buscándome temas que puedan resultar interesantes, de a la hora de ya, bueno, de saber del tema que vamos a hablar, pues de ir buscando la información. Entonces, pues yo soy un poquito eso, el que me encargo ya de darle eso, es decir, es el contenido, del rigor histórico que tienen que tener las cosas y bueno, también es verdad de escribir mi parte del libro. Luego la parte de Manuel Ángel, en la que se encargaría ya, bueno, de darle ya todo ese toque ya más literato que tiene el libro, ya de encargarse, pues, es decir, de hacer también de correcciones al estilo, de escribir también su parte y, bueno, y también una parte fundamental que hace Manuel Ángel, que encargarse de la difusión de nuestros libros y de moverlo y de sacarlo también, la verdad, adelante. Y luego ya, por supuesto, la parte fundamental de Gloria a la hora de hacer las ilustraciones. Es decir, que es lo que siempre decimos Manuel y yo, que ella es el alma del proyecto. Es decir, porque son sus ilustraciones las que se encargan de que sí, que podemos contar cosas muy interesantes y demás, pero la imagen tiene un peso fundamental, que es lo que suele llamar la atención, de abrir y de enganchar a la gente. Entonces, pues más o menos eso. Si no lo tenemos un poquito repartidos para sacar tanto el libro adelante. Ujú. Oye, me he dado cuenta de una cosa y es que hay muchos temas de los que este libro es más amplio en temas, es decir, porque habláis de España en su proyección hispánica, es decir, en su proyección hacia América o hacia Filipinas, etcétera, y entonces, claro, hacéis un desglose mayor. Entonces, pues, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo un capítulo dedicado al virreinato del Río de la Plata. Y ahí, en ese capítulo, pues incluís actuales naciones que pertenecieron a ese virreinato o personajes. Eso significa que alguien tiene que seleccionar qué personajes son los más adecuados. ¿Cómo, quién, cómo y de qué manera seleccionáis los lugares a describir, las acciones a describir y sobre todo también, y es muy importante, por ejemplo, en este caso concreto, que hablamos del virreinato del Río de la Plata, pues por ejemplo ponéis una bandera
bueno, pues algún motivo tendrá el que la hayáis escogido. Y esa es mi pregunta. ¿Qué criterios seguís para seleccionar o habéis seguido para seleccionar lugares, personajes y atrezo? Porque en definitiva la bandera podría pertenecer al grupo del atrezo, ¿no? Sí, pues la verdad es que ha sido un tema complicado, la verdad, porque cuando nos planteamos hacer este libro, que fuera como segunda parte de nuestro libro de curiosidades de historia de España, pues la verdad es que tuvimos que hacer una selección bastante, tenemos que cortar muchísimo. Es decir, porque claro, hablando ya de imperio español, es decir, un imperio que llega a todas partes y tantos lugares donde estuvo protagonista, pues tuvimos que ser un poquito, tuvimos que recortar bastante. Entonces, por ejemplo, para toda esta parte de América, por ejemplo, lo que decidimos fue centrarnos, es decirlo dividiendo pues, en los diferentes virreinatos que tuvo España en América, y luego a la hora de contar cada uno, pues centrarnos primero en cada país que había formado parte de ese, bueno, actual país panamericano que formó parte del virreinato, y a la hora de buscar un sitio representativo, pues nos centramos sobre todo en buscar las capitales, al menos que nos dar a conocer esas ciudades, bueno, que ahora son las más importantes en el país, para intentar delimitar y que no se nos saliera de, claro, de tamaño, ni de extensión, ni de complejidad. Entonces nos centramos sobre todo en buscar eso, lo que ahora son capitales americanas y también, pues en algunos casos también algunas ciudades muy destacadas, aunque no sean capitales, pero que han dejado una huella muy importante en la historia de España. Por ejemplo, metimos en ese capítulo 2, pues por ejemplo habla un poquito sobre la ciudad de Potosí, que sus minas de plata fueron tan importantes, o también mencionamos Cartagena de India, claro, como uno de los puertos más importantes que tuvo en todo el imperio español. Entonces tuvimos que buscar eso, o sea, un poquito eso, de centrarnos en estas ciudades que ahora sería la más importante, pero y aún así con un poquito de pesar, es decir, porque sabemos que ha habido otras ciudades también muy importantes en Hispanoamérica que no han pasado a ser capitales de países, pero tuvimos que buscar eso, un medio de por lo menos dar una imagen, aunque sea un poquito general y demás, para que esto, pues eso no se nos quedara un libro más bien que fuera un tocho de 1000 páginas, de yéndonos ¿Mm? de ciudad a otro. Entonces, pues eso es lo que sería eso, un poquito de la parte de ciudades y de personajes, pues también buscar también algo que fuera personajes llamativos, que no resultaran demasiado conocidos y buscando eso, también un poquito de dar ese protagonismo también a veces que han quedado un poquito desapercibidos de todos los que cruzaron allí a América y que a lo mejor no han recibido toda la atención que merecieron. Entonces tuvimos que movernos eso, la verdad que tuvimos que ser muy estrictos para evitar que el libro se nos fuera de mano. Bueno, el libro tiene las páginas justas, ciertamente. El libro anterior que hicisteis y que tú y yo desglosamos un poquito, pues tenía algunas páginas menos. Este tiene, para mí una composición muy interesante porque pues, cuando hablamos de 200 páginas, que es sobre las que habéis trabajado, yo personalmente creo que es un acierto porque eh, hay demasiados tochos. Por ejemplo, aquí tengo un libro interesantísimo, pero está hecho en un papel, como digo yo, Biblia, está hecho en una letra chiquitita y, bueno, pues se va a las ni se sabe páginas. Ese tipo de libros son muy interesantes para las personas ya que quieren un hecho concreto, un tema muy concreto, pero precisamente vuestro libro, que apenas llega a las 200, o sea, está ahí en las 200 páginas, pues tiene tres partes, desde mi punto de vista, más importantes. Una de ellas es, sobre todo, la parte de los personajes, que ocupa muchísimas páginas y que creo que es muy importante porque la gente, pues no sé, va por la calle, ve en la calle Francisco de Orellana y no sabe quién es Francisco de Orellana, o ve Mencía Calderón o yo qué sé, o el Inca Garcilaso. Eh, Creo que es una de las, aparte de que habléis mucho sobre los virreinatos y las provincias y lo que son los actuales países, le habéis dedicado una parte muy importante a los personajes. ¿Cuál es el motivo? Aparte de este que digo yo, que es que la gente desconoce a esos españoles, sobre todo españoles del otro lado del charco, bueno, que, pues, que tienen una calle en su pueblo y no saben ellos de qué va, ¿no?
Pues la verdad que eso tuvimos ahí un buen trabajo también a la hora de seleccionar, porque en este libro lo que quisiéramos fue dar eso, esos protagonistas al servicio de España ya fuera, que ellos como españoles tuvieran que salir fuera de España para poder, digamos, destacar y pasar la historia. Hoy también otros personajes, a lo mejor que son extranjeros, pero que consiguieron hacerse su buen hueco aquí en España y dejar su huella en la historia de España. Entonces, pues la verdad es que también es otro de los que siempre nos hemos preocupado también mucho en en este proyecto de Gesta, de dar también a conocer eso, otros personajes que han sido también muy importantes en la historia de España, pero que no se le ha dado la atención que ha merecido. Es decir, por una circunstancia, por el uno otro, ha pasado como en un segundo plano directamente, como que casi han caído en el olvido. Y yo la verdad que estaría contento de si al menos la gente se encontrara con calles que hablaran al menos, por ejemplo, de la que han mencionado, de Mencía Calderón, que eso, yo creo que habrá muy poca gente que sepa eso, de las peripecias de esta mujer capaz de liberar eso, todo un grupo de mujeres por Sudamérica para llegar allí hasta su destino en Asunción y las mil, vamos a decir, las mil aventuras que tuvieron que vivir para llegar hasta allí. Pero claro, ella ha pasado totalmente desapercibida y es lo que queríamos con este libro, es decir, oye, hay que volver a traer a la luz a estos personajes y la verdad que no hemos quedado también esto, hemos tenido que ser muy estrictos también a la hora de tampoco de desbordarnos por la gran cantidad de personajes que nos hemos ido encontrando e incluso algunos lo hemos conseguido ir metiendo también en otras partes del libro, pero al menos queríamos eso, que toda esta gente pues pudiera conocer a todas esas personas que se encargaron de llevar el nombre de España a lo largo del mundo y dejar, es decir, permitir a España que deje su huella en tantísimos lugares, es decir, en todas partes. Seguramente ha pasado por allí un español antes o después, pero la verdad es que fue un trabajo, la verdad, complicado de seleccionar las personas los personajes que tenemos aquí. Hay cosas que me gustan muchísimo del libro y es en la parte final, las últimas páginas, digamos la parte cuarta. En realidad el libro podría considerarse que tiene 3 o 4 partes, depende cómo lo mires, pero yo lo dividiría en 4 partes y en esa última parte, la que ocupa las 50 páginas más o menos finales, eh, la utilizáis para que la gente conozca costumbres y que conozca hechos desconocidos. Hay una página que me ha llamado mucho la atención y se titula así: La gripe española no es española. ¿De quién fue la idea de meter esta parte? Porque es muy importante el que la gente conozca costumbres y que conozca hechos que están mal conocidos, digámoslo así. Pues creo que flotaba un poquito en el ambiente, la verdad, teniendo, bueno, todo en cuenta de la pandemia que hemos pasado y demás. Pues también nos acordamos eso, ahora mismo no me acuerdo quién sería de los tres quien se acordó de la gripe española y dijimos, oye, pues mira, es decir, vamos también a tratar que ya que todo el mundo se pone muchos ejemplos, sí, de la última gran epidemia de gripe española, pero lo que no se solía decir que por muy española que se le diera de objetivo que no tenía de español, lo que pasa que solamente era que España lo dio a conocer porque en esos momentos como era neutral en la Primera Guerra Mundial, pues claro, el resto de países pues le ayudó a decir, ah, pues esta gripe es española, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Y entonces pues quisimos traerlo aquí porque es lo que permitía eso, también ir rompiendo algunos de esos tópicos que justamente en ese cuarto capítulo, bueno, esa parte donde la contamos, no me acuerdo si ahora creo que el quinto, creo que sí, sé que el penúltimo libro en el que contamos esa curiosidad, porque intentamos eso, desmontar también, seguir en esa labor de ir desmontando esos mitos que todavía seguimos teniendo sobre la historia o de cómo otros países europeos han servido, han utilizado sus rezos, ¿verdad?, que han pasado, que se han hecho notar en España, un poquito para escaparse de su responsabilidad de cosas que han hecho ellos incluso más todavía peor. Entonces, pues queríamos eso, el de la gripe española, teniendo en cuenta todo lo que hemos pasado los últimos años, dije, pues mira, al menos también de darle ese hueco y esa curiosidad, es decir, para que también la propia gente lo sepa, es decir, que aunque se hable de gripe española y lo sufrimos aquí, pero eso no tenía ningún origen peninsular. El libro tiene unas ilustraciones muy acorde con lo que describís. Y sobre todo una de las cosas que me llama la atención
es que en líneas generales está muy bien adaptado a las fechas, a las circunstancias. Digamos que la cohorte de edificios, de personajes, del vestimenta de los personajes o de todos los aditamentos, el atrezo en general, está bastante bien adaptado a la época. ¿De qué os habéis servido para ajustar todo eso? Pues yo lo que intenté, bueno, lo que intentamos entre Gloria y yo fue ir a buscar eso, cuadros de fotografía, esculturas, todo lo que fuera, lo más cercano en el tiempo, eso, a la historia que queríamos contar. Es decir, buscar incluso que si era un retrato que supiéramos que era auténtico de ese personaje, pues poder sacarlo y convertirlo en una ilustración. Y la verdad que fue un poquito a veces complicado, es decir, porque en algunos sí era bastante fácil, es decir, sobre todo en el acontecimiento que es más contemporáneo, es más fácil de encontrar, pues claro, una buena cuadro de hecho en vida de la persona o de fotografía, pero la verdad es que fue todo un reto, conforme íbamos yendo hacia atrás más ya época medieval o también algunos que tenemos, bueno, de otros sitios del mundo, la verdad es que fue todo un reto buscar encontrar esa porque queríamos ser también rigurosos, es decir, que también incluso el tipo de la vestimenta, la propia ilustración, también diera un mensaje. Por eso este libro hay que mirarlo de todo, es decir, no solamente los textos, sino también las propias imágenes, porque también cada una de las imágenes cuenta su propia historia, es decir, a través de eso, de esa ropa, de ese aspecto que tenía, que también se puedan acercar a esa parte del pasado que por mucho que se quiera describir en palabras, pero lo que dice el dicho, ¿no? Más vale una imagen que mil palabras. Ujú. Bueno, ya estamos casi al final de nuestra entrevista porque la mayor parte del tiempo se la hemos dedicado a tu compañero de fatigas en este libro, a Manuel Ángel. Oye, pregunta igual que a él. Te voy a hacer una pregunta, dos preguntas igual que se las he hecho a él. Primera pregunta, ¿por qué yo si paso frente al escaparate de una librería y veo España en el mundo, curiosidades para leer en familia? Entro en la librería y lo compro. A ver, ¿por qué tú lo comprarías si no fueses el autor? Pues por la variedad que tiene de temas que tratamos. Es decir, de todas esas cosas tan curiosas que suelen llamar cosas llamativas de la historia de España que no nos suelen contar. Es decir, por una circunstancia u otra, ya sea porque no se conocen o porque, por ejemplo, te han enseñado en el colegio, en el instituto o donde sea, y es decir, se han quedado, pues, eso, con una imagen mejor, pues, claro, es decir, hay que abarcar lo máximo posible, pero a veces se olvida dar esos detalles que lo que hace que la historia se convierta en una historia viva. Ujú, Entonces, yo la verdad, si lo hubiera decir, yo lo compraría eso, porque a mí siempre me han gustado mucho las curiosidades, las cosas llamativas, porque te invita a seguir leyendo, a despertarte, a matizar esa imagen que tenía del pasado. Es decir, lo que intentamos es eso, digamos que esto, es decir, que a través de ilustraciones y de las curiosidades, pues eso te decir, anima, oye, pues mira qué interesante la historia de España, que no sabía la cosa que habían pasado, que habían hecho los españoles, pues, por ejemplo, eso en Asia o allí en América, y animar, es decir, de verlo, eso, que si quieren conocer esas cosas tan curiosas que han pasado desapercibidas de la historia de España, pues que aquí van a encontrar y y van a leer y se van a hartar. ujú. Oye, vamos a ver. Una pregunta definitiva que también le he hecho a Manuel. Vamos a ver. ¿De qué va vuestro próximo libro? Nada, ya te ha hecho un poquito de, pues, sí, pues mira, el próximo, esto fue eso, es decir, nuestra intención es que el próximo libro sea también eso, claro, de hablar de historia de España, pero contándolo a través de su obra más representativa. Esos cuadros más representativas, esas obras de arte y a través de esa obra de contando un poquito y ver qué es lo que van mostrando de la historia de España a lo largo de los siglos. La verdad que esto yo creo que es un proyecto que sobre todo a nuestra ilustradora Gloria es la que me está encantado. Es decir, de poder meter tanto de historia del arte y que sirva para dar a conocer de esa manera la historia de España. Pero eso todavía este año vamos a tener un poquito de descanso después de tener esta racha de casi que hemos sacado al libro por año, al menos un poquito de descanso en nuestras cabezas, para luego ya retomarlo eso todavía con más fuerza y sacar su libro que esperamos que lo disfrute todo y que lo podáis disfrutar todo. Bueno, pues la verdad es que en la entrevista creo que ha quedado muy claro casi todas las pequeñas dudas que se nos habían aparecido
cuando hemos estado hablando con tu compañero. Con tu compañero hemos estado hablando aquí en persona, contigo es más difícil porque no vives en Madrid, pero bueno, lo único que yo puedo decir después de ambas entrevistas es que personalmente creo que si hay un libro que sea exactamente para leer en familia, es este. Hay libros muy interesantes. Yo aquí encima de la mesa tengo varios para varias entrevistas que tengo que hacer, pero son libros para gente que sea muy aficionada a la historia, que tenga un interés muy grande en esa historia, pero lo que está claro es que vuestro libro es un libro para niños de 8 a 80 años, ¿no? Sí, ese siempre ha sido nuestro objetivo. Digamos, es verdad, sobre todo a los más jóvenes, que son los que a veces les cuesta más acercarse a la historia de España. Es decir, pero abrirlo para que todo el mundo pueda disfrutar de nuestra historia, de nuestro pasado. Ujú. Muy bien. Oye, un abrazo, amigo, y que se os dé bien la venta del libro. Y bueno, pues me gustaría estar un poquito pendiente de lo que vais haciendo con el nuevo libro. ¿Vale? Vale, pues muchísimas gracias por hacer este hueco aquí al proyecto. De acuerdo. Un abrazo, Fermín. Venga, otro abrazo.